a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo una nueva entrega de relatos de la corte. En esta ocasión hablaremos de 5 reinas consortes que sufrieron unos abortos que las dejaron al borde de la muerte y fueron dadas por muertas por sus propios médicos, logrando recuperarse de manera milagrosa ante todo pronóstico. Espero que os guste este vídeo. En el mes de agosto de 1564, la corte española vivió momentos de auténtico pavor por la salud de la joven reina Isabel de Valois. Con solo 18 años, la amada tercera esposa del rey Felipe II se encontraba embarazada por primera vez, llenando de ilusión a toda la corte. Sin embargo, la tragedia se desató de forma imprevista cuando la joven monarca cayó gravemente enferma en palacio. Su delicado estado desencadenó un desgarrador aborto espontáneo de 2 niñas gemelas, provocándole un desprendimiento uterino masivo. La hemorragia posterior fue tan violenta y el dolor tan desmedido que el cuerpo de la reina entró en un colapso total. Los médicos oficiales de la corte, imponentes ante el sangrado, tiraron la toalla, le dieron por muerta y mandaron preparar de inmediato los ritos fúnebres de la corona. Cuando todo parecía perdido, un audaz médico italiano de palacio decidió arriesgar su propia carrera para intentar un milagro desesperado. Desobedeciendo de forma tajante los manuales médicos de la época, detuvo las peligrosas sangrías tradicionales y le aplicó una purga extrema diseñada para detener el colapso de sus órganos. Para asombro de los presentes, el atrevido tratamiento logró frenar la hemorragia, devolviendo el pulso a la monarca. Tras semanas de agónico reposo, Isabel de Valois logró recuperarse milagrosamente de las secuelas, devolviendo la esperanza a la corte y demostrando una increíble fortaleza física al lograr dar a luz con el tiempo a 2 hijas, pese a ser una mujer muy delicada y enfermiza. En los primeros meses de 1536, la reina Ana Bolena vive atrapada bajo la presión insoportable de dar un heredero varón al rey Enrique VIII. Desesperada por afianzar su frágil posición en el trono de Inglaterra, la reina recibe un impacto emocional devastador que cambiaría el curso de la historia. Durante unas celebradas justas de la corte, el monarca sufrió una terrible caída de su caballo que le dejó inconsciente durante horas, haciendo temer a todos por su vida. El inmenso trauma psicológico de la noticia fulminó de inmediato la gestación de la reina. Días después del accidente, Ana sufrió un tardío y doloroso aborto espontáneo de un feto varón de 3 meses y medio. La traumática expulsión vino acompañada de fiebres delirantes causadas por una grave infección interna y una sangría tan masiva que sus damas de compañía creyeron de que se desangraba de forma irreversible en sus estancias del Palacio de Greenwich. Durante varias jornadas angustiosas, la monarca se debatió entre la vida y la muerte, soportando en soledad un brutal shock séptico que rozó el fatal desenlace. Milagrosamente, su joven cuerpo resistió el colapso físico y logró salir con vida de aquella pesadilla médica. Sin embargo, este trágico evento selló para siempre su destino político en la corte inglesa, dejando al rey sin el ansiado hijo varón que tanto deseaba y condenando a la reina a ser decapitada pocos meses después, tras ser acusada injustamente de traición. La vida reproductiva de la reina María de Módena, esposa del rey Jacobo II de Inglaterra, fue un auténtico calvario
marcado por la tragedia y el dolor. En el año 1681, mientras la corte británica se encontraba sumergida en una crisis política, la soberana sufrió un trágico desprendimiento prematuro en mitad de su embarazo. El desenlace fue un aborto espontáneo, sumamente violento y traumático en los aposentos reales. Ante el inminente peligro de una infección mortífera, los médicos de la corte se vieron obligados a intervenir de urgencia, extrayendo manualmente los restos del tejido uterino a sangre fría para evitar la putrefacción interna de la soberana. El horrendo procedimiento y la masiva pérdida de sangre dejaron a la reina en un estado de debilidad tan profundo que su pulso llegó a ser indetectable durante varias horas. La desesperación fue tal que en los pasillos del palacio se llegó a anunciar de forma extraoficial el fallecimiento de la monarca. Cuando los cortesanos lloraban ya su triste pérdida, su débil sistema circulatorio remontó de manera completamente imprevista, recuperando el aliento ante la atónita mirada de los cirujanos. María de Módena sobrevivió a aquella aterradora experiencia médica, aunque el desgarrador episodio dejó secuelas físicas irremediables en su organismo, marcando para siempre su delicada salud en una corte que no dejaba exigirle un heredero para la corona. Como reina consorte de Inglaterra y de Escocia, Catalina Enriqueta de Braganza soportó una implacable presión social por no poder dar un sucesor a su marido, el rey Carlos II. En el año 1669, las alarmas de palacio parecieron apagarse cuando la reina superó con éxito el primer trimestre de gestación, devolviendo la alegría a la corte. Sin embargo, la tragedia reapareció sin previo aviso en la intimidad de los aposentos reales. Catalina Enriqueta sufrió un aborto tardío sumamente traumático que desencadenó una hemorragia continua y voraz durante varios días. La pérdida ininterrumpida de sangre le provocó constantes síncopes y desmayos que dejaron a la soberana profundamente exhausta. Para empeorar aún más la fatídica situación, la reina desarrolló una gravísima infección uterina que le provocó fiebres extremas y continuos delirios. El propio rey, Carlos II, absolutamente conmovido ante la escena, rompió a llorar amargamente a los pies de su cama, suplicándole entre lágrimas que no lo abandonase. Contra todo pronóstico de la rudimentaria medicina del siglo XVII, la temible infección remitió por sí sola tras largas jornadas de agonía, permitiendo que la reina salvara la vida de forma milagrosa. Aunque sobrevivió al terrible colapso de su organismo, el desastre médico dejó su cuerpo gravemente dañado, impidiéndola el volver a concebir un hijo y condenándola a sufrir el desprecio de una corte obsesionada con la línea de sucesión. En el verano de 1779, el Palacio de Versalles estuvo a punto de convertirse en el escenario de una tragedia histórica para la corona francesa. Tras haber alumbrado a su primera hija, la reina María Antonieta volvió a quedar embarazada, despertando una inmensa expectación en todo el país. Sin embargo, durante un paseo por los jardines reales, la soberana sufrió un repentino y violento esfuerzo físico que rompió de forma traumática la gestación de su esperado bebé. El accidente desencadenó un aborto espontáneo masivo que puso en jaque a todo el equipo médico del palacio. Las hemorragias posteriores fueron tan salvajes que empaparon las sábanas de la cama real en cuestión de minutos, sumiendo a la reina en un peligroso shock por falta de sangre.
María Antonieta perdió el conocimiento de inmediato y cayó en un profundo letargo que rozaba la muerte. Ante el pánico generalizado, los cirujanos de la corte tuvieron que intervenir de urgencia en la propia alcoba para detener mecánicamente la salida de sangre, mientras la monarca permanecía completamente inconsciente. La reina tardó largos meses en recuperar la coloración natural de su piel, debido a la severa anemia que le provocó la sangría. Pese a esta aterradora experiencia vivida en Versalles, su fortaleza le permitió el poder recuperarse para poder dar a luz, años después, al ansiado príncipe heredero de Francia. Bueno amigos, llegamos al final de esta nueva entrega de Relatos de la Corte sobre reinas que casi perdieron la vida a causa de un aborto. Espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Si habéis llegado hasta aquí, me gustaría que dejarais en la cajita de comentarios la palabra sangre, demostrando así que sois grandes seguidores del canal. También quisiera agradecer a Katy Flor su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. Hasta la próxima.